Este episodio es auspiciado por LM Consultores. Entro al CIE, primer día conozco a Renzo, me piché a Viatic, y digo, es como un Uber de largas distancias. Se dice mucho que una de cada 10 startups realmente salen a flote. Yo diría que son menos. Meter un clic mental donde yo era una persona capaz ni leía libros a leerme un libro por semana sobre marketing. Viatic es una plataforma que conecta conductores con pasajeros que van hacia el mismo lado. Hubo un momento cero del emprendimiento. ¿Cómo se arranca un emprendimiento? Si bien sí se han pasado muchas barreras, es algo que siempre hay que estar día a día viendo cómo está la propuesta. El último momento eureka que tuvimos fue cuando entró la inversión de Plug and Play, el fondo de Silicon Valley. Y para Uruguay creo como proyecto el ser la primera inversión de Plug and Play. ¿Qué le dirían a un emprendedor que tal vez está empezando o que quiere empezar a emprender en una charla de mate? ¿Qué me dirías si te digo que hay un emprendimiento uruguayo que nació a partir de transitar kilómetros en la Ruta 3 y un fundador que antes de cumplir los 18 años llevaba una libreta donde anotaba ideas de negocios para emprender? Porque había algo de ese mundo que lo atrapaba y estaba 100% seguro que su camino iba por ahí. Dentro de todas las ideas de negocio que barajó, una no dejaba de darle vueltas en su cabeza. Y el día que decide contarla por primera vez a su tío, quien era su referente en el mundo de la tecnología y los negocios, ¡pum!, se produce la magia. Resulta que el tío había pensado la misma idea. ¿Fue un robo premeditado? ¿Una casualidad del destino? No, ninguna de las anteriores. Simplemente estaban ante la presencia de una idea que tenía mucho potencial. Y aunque el camino no fue fácil, horas de dedicación invertidas en hacer una carrera universitaria y un emprendimiento en paralelo, y siendo conscientes de que su probabilidad de tener éxito era 1 entre 10, recibiendo feedback negativo cuando presentaban su proyecto a referentes del palo de la tecnología, eso los hizo más fuertes. Hoy son uno de los casos de éxito más recientes del ecosistema emprendedor uruguayo. Recibieron una inversión de Silicon Valley, el mismo fondo que invirtió en empresas como PayPal o Dropbox. Cruzaron el Río de la Plata y ya se encuentran también operando en Argentina. Acompáñenos a entender cómo llegaron hasta acá, cuáles fueron sus aciertos y errores, cómo toman decisiones, qué implica emprender en Uruguay y salir a los mercados internacionales, y quiénes son las personas que están detrás de este proyecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Apronta el Mate. Somos Ceci y Agus y hoy tenemos el gustazo de recibir a Joaco y a Renzo. Y lo primero que queremos preguntarles es, ¿qué le agregarían a la historia que recién escucharon? ¿O le cambiarían? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este espacio tan lindo y siempre está bueno tener un mate cerca. No sé si cambiar, pero algo para agregar, que está esto que se dice mucho de que una de cada 10 startups son las que realmente salen a flote, funcionan y bueno, despegan. Yo diría que son menos. Puede ser una en 20, una en 50 incluso. Bueno, dentro del ecosistema vemos como muchas nacen y como tantas, muchas mueren. Pero bueno, para eso estamos, para hacer que las que nacen crezcan más y meterle y bueno, seguir aportándole un poco al ecosistema. Totalmente, yo creo que ahí lo que nos decís también nos da dimensiones a uno, digamos, que claramente ve su proyecto desde afuera, que ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad, de lo difícil realmente que es llegar y el empeño y las ganas que tienen que ponerle para que suceda. ¿Cómo la contarían desde su lado? Algo que tiene Viatic de bueno, de interesante, no sé si se repetirá también en las otras startups, es que siento que cada persona del equipo, hoy somos 7, puede contar su propia historia de cómo se sumó a Viatic y entró a Viatic al proyecto en sí. Porque para nosotros hoy seguimos un poco en nuestra etapa de fundación, en los primeros pasos. Particularmente somos 4 socios que iniciamos al comienzo de todo. Primero Renzo, somos Renzos, el otro Renzo con su tío, justamente con esta idea que tenía al mudarse a Montevideo para estudiar ingeniería en sistemas, viendo cómo pasaban los autos por la carretera mientras él iba en el bondi. Pero después se sumó, por ejemplo, Gonzalo, a los 3 meses, un compañero de facultad de él, con el que compartían clase, y él lo invitó a Renzo a un evento de tecnología. Renzo con un poco la idea de no contarle cuál era la cosa en la que estaba trabajando, un aprendizaje que después un poco
nosotros tuvimos fue el contrario, hay que contar la idea para que puedas tener feedback de la gente y desafiarte a vos mismo a defenderla. En nuestro caso, un poco el mío primero cuento y capaz después bajo con el suyo. Yo tenía otro proyecto, también estudiante de ORT por mi lado, pero marketing, y fui al CIE, al Centro de Innovación y Emprendimientos de ORT, que es una incubadora de proyectos tecnológicos para estudiantes y graduados, que tiene distintos casos de éxito, mucho más obviamente de fracasos, que es como decía Joaco, capaz lo normal que uno se encuentra, por lo difícil que es, pero entre los éxitos está, por ejemplo, Pedido Ya. Fundada por 3 uruguayos, ex estudiantes de ORT también, y en particular creo que para Viatic, el principal referente de éxito que nos valida que podemos hacer algo grande desde Uruguay. Entro al CIE, primer día conozco a Renzo, me piché a Viatic, le digo, es como un Uber de largas distancias. Y desde el primer momento le di un potencial muy grande, por más de que hoy podemos decir que no es un Uber de largas distancias, es algo totalmente distinto. Nos juntamos en diciembre en un café y medio que yo proponiéndome al mismo tiempo que él me propuso, decidimos que yo me sumara al equipo de Viatic a dar una mano. Inicialmente porque yo en ese momento tenía un trabajo y también trabajaba como freelance yo en marketing. Al final el dar una mano se convirtió en 12 horas por día, mano a mano con Renzo y con Gonchi, y ahí fue un poco como arrancamos. Voy a hacerte una pregunta para ir un poquito más para atrás. Sí. ¿De dónde venía ese interés tuyo de decir, quiero meterme en el CIE? ¿Cómo fue esa historia antes de arrancar a emprender tuya? Yo siempre digo que hubo como un quiebre mental que yo hice en secundaria a los 16. Yo no sabía qué quería estudiar ni siquiera, no sabía si iba a agarrar por diseño gráfico, marketing, capaz economía. O sea, yo estaba viendo el plan de carrera de todas las universidades y todas las carreras posibles, así de amplio era. Y en un momento, capaz suena medio burdo, me puse a vender entradas para matinés. Y me di cuenta que yo, capaz, cuando me ponía a hacer cosas relacionadas con ventas, me ponía bastante obsesivo por hacerlo y dar un poquito más de lo que capaz la tarea pedía. En una ida en auto con mi viejo me dice, lo tuyo es el marketing. Y ahí, pensando que marketing era ventas, y ahí dije, ok, capaz lo mío es el marketing, voy a ver qué es marketing primero, porque no tengo ni idea. Y ahí es que arranco a meter un clic mental donde yo era una persona capaz ni leía libros, por ejemplo, a leerme un libro por semana sobre marketing y dedicarle los recreos a eso. En ese mismo año, da la casualidad, o no, capaz es causalidad, me entero que Pedido Ya es justamente fundada por uruguayos. Entonces ahí es como que también tengo una subida de vara de lo que uno puede llegar a conseguir. Yo capaz preconcebía siempre desde chico la idea de tener algo propio que sea grande en Uruguay. Y ahí dije, ¿por qué no Latinoamérica? E inclusive te diría que después, a lo largo que fuimos avanzando en los años con Viatic, apuntamos a mucho más que Latinoamérica también. Me encanta. Tremendo. No puedo dejar pasar esto por alto, que obviamente es como yo tengo mi corazón con Pedido Ya, así que me encanta cuando lo ven como una referencia. Y yo que trabajo en Pedido Ya y hoy somos una empresa global, ¿no? Que nuestros accionistas están en Alemania, siempre volvemos a la historia de origen. O sea, siempre Uruguay sale como referente de decir, 3 emprendedores uruguayos crearon Pedido Ya. Se cuenta a cualquier empleado que ingresa en la compañía. Y es a mí me hace sentir muy orgullosa, así que nada, lo tenía que mencionar, perdón, salió un poco de Dios. No, pero es real. Y para nosotros también éramos Renzo, Gonchi y yo todo el día juntos, ahí con en ese momento 19 años. Eran 3 fundadores también los de Pedido Ya. Entonces también Cuadraba. en nuestra cabeza de queremos comernos el mundo era, acá hay una similitud, podemos lograrlo. Sí. Ahora, le voy a pasar un mate a Renzo y le voy a preguntar a Joaco que nos cuente un poquito en realidad, antes que nada, del producto Viatic, porque hemos hablado, contamos un poco del contexto. Ahí Renzo, obviamente, que nos hizo ese preámbulo que para mí es tremendo. La semilla emprendedora. Total. Pero contanos el producto Viatic. Para el que no conozca y quiera saber un poquito más sobre lo que es Viatic, Viatic es, al día de hoy, una plataforma que conecta conductores con pasajeros que van hacia el mismo lado. Por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires, me quiero ir a Rosario. En vez de buscar un micro, en vez de buscar otras alternativas que al día de hoy son un poco caras, entro a Viatic, busco y, por ejemplo, si Ceci tiene un auto, publica su viaje, yo me uno y por lo que te sale la mitad de un micro, te vas compartiendo unos mates, compartiendo unas facturas y bueno, viajando también en un auto.
Me encanta, de hecho, yo lo usé y realmente hace muy poquito, en Carnaval, lo usé acá en Uruguay, de Montevideo a Artigas y de Artigas a Montevideo, y realmente fue tremendo. Vos lo usaste como AUS, ahí contame un poco a la... Yo lo usé como conductor, pero fue recontra ágil, o sea, como cero, ¿viste cuando decís un servicio sin fricción? Me registré, que de hecho no fue con mi usuario, era otro usuario, pero registré mi auto básicamente en ese otro usuario, no importa, que sea- anecdótico, Si no, tengo no. que darme de alta como usuario, pero porque ya esa persona ya lo había usado, entonces como era como mi acompañante, nada, lo cargamos ahí. Lo importante fue que cargamos y no sé si habrá pasado o transcurrido media hora, ya habían otras ofertas, digamos, de viajes para Artigas y fue muy rápido como obtuvimos, digamos, a estos acompañantes y a la vuelta fue igual. O sea, es tremendo y claramente hace que uno como conductor que tiene un costo elevado, digamos, si decís, che, somos uno o dos, ¿cómo podés convertir eso hasta, te diría, en una ganancia? Uno pone el mejor precio como para que te acompañen, digamos, y achicar el costo, pero realmente podés decir, bueno, saqué gratis, digamos, mi ida a O Artigas. sea, te cubren hasta peajes. Claro, tenés que más o menos calcular como para que te cubra el costo que vos quieras absorber. Bueno, esa es una realidad que no muchos saben, de que si haces el buen cálculo, cubrís el 100% de todo lo que es el combustible, la nafta y hasta queda algo de resto. Sí. Así que para algún conductor que esté por ahí viendo, que tenerlo en cuenta. Y bueno, también desde el lugar del pasajero, tanto para el conductor como pasajero, hay una cuestión muy importante que a nosotros nos interesa, que es la seguridad. Desde la app podés ver tanto las calificaciones, el perfil, cuántos viajes tiene, las reseñas, y no termina siendo bueno, entro a una app y es medio como hacer dedos, sino es, entro a una app y sé quién está del otro lado, y al final no termino viajando con un desconocido, sino como a mí me pasó en los inicios, que después lo contaré, terminás viajando con alguien que terminas conociendo. Voy obviamente a pasar esta entrevista a las personas que nos acompañaron más que nada a la vuelta y fue increíble. Eran 3 chicas, pero muy bueno ese viaje de vuelta que se nos hizo muy rápido porque conocimos sus historias, que eran historias súper interesantes, digamos, y bien diversas, y la verdad que fue tremendo. O sea, Me encanta. realmente la experiencia, Lo vale. en mi caso, fue espectacular. Es que Viantic creo que es un poco, además de una plataforma para ahorrar costos, un punto de encuentro para mucha gente y el mundo de posibilidades que puede significar encontrarte con esa gente, porque a lo largo de los últimos 4 años, desde que lanzamos el primer prototipo, hemos encontrado muchas historias. Gente que se conoció en un Viatic y después se casó. Wow. Hay un perrito llamado Viatic que también se lo encontraron, si no me acuerdo, fue en la ruta y lo adoptaron, por eso le llamaron Viatic en sí. Mismo también un poco la historia de Joaco, que después no capaz la llega a contar. Es infinito laburos que también pueden llegar a salir por utilizar Viatic. No, es tremendo. Ahora, necesito hacer un parate hasta acá porque estamos hablando de lo que hoy vemos como Viatic, pero hubo un momento cero del emprendimiento y me da mucha curiosidad cómo se arranca un emprendimiento. O sea, cómo cuando hay que desarrollar algo que es tecnológico encima, ¿cómo hicieron esos primeros días? Sobre todo por ahí, Renzo, vos que estabas como desde los inicios, ¿cómo iban haciendo que las cosas pasen? Yo creo que no hay una única respuesta igual a cómo se arranca un emprendimiento. Eso es una pensada que creo que también sacamos a lo largo de los últimos 4 años. En nuestro caso, en nuestra forma, fue un poco a las piñas en realidad, y desde lo ingenuo de no es que hicimos una investigación de mercado de si en Uruguay la gente estaba dispuesta a compartir viaje o no. Estaba la variación, sí, antes de lanzar la aplicación, de que en Europa sí se comparte viaje hace mucho, y el dolor latente de Renzo, que era de Salto y que había pensado la idea en su momento con su tío de Paysandú, de proponer algo para abaratar los costos de ambos lados, ¿no? Que eso es un poco también lo bueno que tiene Viatic, porque 2 de los 4 cofundadores vivieron de primera mano desde los 2 lugares del producto la problemática. Uno como conductor, teniendo que venir a Montevideo por trabajo y haciéndose todos los kilómetros solos, y otro como pasajero. En nuestro caso fue, como decía, a las piñas, aprendiendo. Y sobre todo apoyándote también en otros emprendedores que están más adelantados que vos y te pueden decir cómo ellos resolvieron esos mismos problemas que hoy tenés. Es como la necesidad, digamos, como usuario, te lleva a generar una idea y esa idea defendida y con argumento se puede convertir
en un emprendimiento. Cuando vos sos el que tenés el problema, es como que te puedes poner en esa primer persona de que al final va a ser tu usuario. O sea, pensaron con cabeza de usuario. Exacto. Que está buenísimo eso. Me imagino que durante todo este proceso hubieron barreras, puntos de inflexión, donde decir, che, acá capaz que el emprendimiento corre peligro. ¿Cuáles fueron esos puntos y cómo fueron atravesando eso? Hoy seguimos también por este proceso y no sé si en algún momento, honestamente, también se va a acabar. Desde el inicio pensamos con la cabeza más en el hoy y en ir pasando barrera tras barrera que se vaya presentando. Obviamente en Uruguay un momento bisagra fue cuando en enero del 2024, o sea, nuestro segundo verano, un año y medio después de haber lanzado, nos había llegado la notificación del Ministerio de Transporte de cesar operaciones, porque desde el sindicato o gremio, mejor dicho, de dirigentes de buses, habían dicho que Viatic no era legal, no estaba bajo las leyes correspondientes de movilidad. Y ese tipo de barreras, pero inclusive las otras barreras que uno se puede encontrar como, creo que negocio o plataforma digital, para mí igual se terminan combatiendo un poco de la misma forma, que es teniendo la cabeza un poco más bajada a tierra de qué es lo importante, cuál es el foco de verdad, siempre y cuando uno tenga claro que está haciendo lo correcto también, primero eso. Un poco esto de, bueno, hay que seguir trabajando y seguir construyendo para que los usuarios tengan cada vez un producto mejor para utilizar. Democratizaron el transporte de alguna manera, o sea, con otras opciones, que me parece tremendo. Creo que es algo que nunca termina, o sea, es algo que pasás un obstáculo y sí, hay un muro un poquito más alto, pero también tenés una espalda y un equipo que siempre está ahí como para decir cómo lo hacemos, vamos, y estar decidido a bueno, hacer del producto también algo más grande y que, como decías, poder democratizar la movilidad y el transporte. Ahí hay algo que es muy interesante también para el emprendedor que está del otro lado viendo, que Viatic es un marketplace. ¿Qué significa eso? Que depende únicamente del usuario, de la oferta y la demanda que conecten, como es decir, bueno, tiene que haber un viaje publicado y tiene que haber una persona que busque ese viaje. Si bien sí se han pasado muchas barreras, es algo que siempre hay que estar día a día viendo, bueno, ¿cómo venimos de viajes? ¿Qué es lo que está buscando el usuario hoy? ¿A dónde quiere viajar? ¿A dónde no? ¿Cómo está la propuesta? Entonces sí, hubo un avance muy, muy grande, pero también falta muchísimo más y creo que es algo que no termina. Sí, ¿no? Bueno, y ahí con lo que vos decís y un poco lo uno también con lo de Renzo, es como yo veo que en esto de qué pasaba mientras iban creciendo, yo creo que al principio se enfocaron más que nada en la intuición, porque me hablabas de no hubo un análisis de mercado y demás. Ahora, después que empezó a desarrollarse y a crecer, ya ahí empezaron a ver métricas y demás para entender a ese cliente que es en definitiva el que querían llegar, ¿no? Y donde ahora con lo que dice Joaco, obviamente que se profesionalizó, digamos, toda esa parte y la importancia, ¿no? de ver y entender el dato para seguir creciendo. ¿Son muy obsesivos con los números? Ahí pasa algo muy interesante, puntualmente a mí que yo vengo de estudiar psicología en la UDELAR, o sea, no vengo del palo del marketing, ni del diseño de producto, ni de programación, y no se tiene tan en cuenta esto de los aspectos cuantitativos a medir, sino mucho más lo cualitativo. Y llegué al equipo de Viatic, que mi historia es un poquito distinta. A ver, contala que me interesa, también nos quedó ahí tu historia por saber. Y no te olvides de la pregunta, Sí, vuelvo. pero a ver, contala. Arranqué a estudiar psicología en 2020, también paralelamente me profesionalicé y trabajé como productor musical, o sea, muy por fuera de todo lo que era el mundo del emprender, pero siempre con la espinita de decir, quiero hacer algo y quiero hacer algo que no tenga techo. Y tener un impacto en eso que hago. Pasé, bueno, por lo que es la psicología social, trabajé mucho con infancias en contexto. Entre laburo y laburo dije, no hay algo que me termine de cerrar, que me termine de convencer. Y en diciembre del 2024 estaba en Instagram y digo, Viatic, ¿qué es esto? Chusmeo, mirá, para viajar. Justo estaba buscando yo laburo en Maldonado. Bueno, vamos a ver. Tal cual, eso, entro al día siguiente un viaje, me lo tomo. Charlando, no sé qué, me dice, vos estás buscando laburo, mira, justo mi amiga tiene un restaurante y está buscando personal. Bueno, golazo, perfecto. Primer viaje, encontré laburo, pasó la temporada, terminé como encargado del restaurante, todo perfecto, termina la temporada y digo, no me sacia, quiero algo más grande. Pasa el tiempo, sigo con la carrera, sigo con la música y me llega un mail
de Viatic que están buscando un creador de contenido. Yo dije, bueno, vamos a ver. Me postulo, una entrevista, conozco a Renzo que ahora no está, conozco a Renzo que sí está. Los voy conociendo, 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas. Digo, ¿qué pasa? Y dice, no quedaste. No quedaste como creador de contenido, pero por este ímpetu de querer buscar algo más, de querer generar un impacto y bueno, querer algo que no tenga techo. Pero bueno, venite, vamos a ver qué hacemos. Me metí en marketing y no solo fue eso, sino de estar, creo que fue inmediato de ponerme también 12 horas como loco a estar construyendo el producto, viendo, pegándome para decir, bueno, qué es lo que se necesita, qué es lo que saben y qué es lo que puedo aprender y aportar. Y bueno, y ahí llegué. Y retomando con la pregunta, yo de números no sabía nada. Me paro al lado de Gonchi, que Gonchi es el que desarrolló toda la app. Y yo siempre con esto de la iniciativa de hacer cosas, bueno, vamos a hacer esta campaña de marketing para llegar a tales usuarios. Me dice, bueno, sí, linda hipótesis, mostrame números. No, bueno, pero yo creo no, vamos a ver números. Y fue eso de ir trabajando, que al día de hoy creo que me terminó obsesionando también con esto de ver data, medir, y esto mismo que decía de saber qué es lo que quiere el usuario y no tanto la suposición de o la hipótesis de. Creo que hay un margen del 5% de las decisiones que son más intuición, que también es necesario el experimentar, ir y decir, pero el otro 95% es verdad. Creo que eso realmente diferencia el aumentar las probabilidades de seguir en carrera. Este mundo con toda la información que hoy tenemos, si no usamos la información a nuestro favor, estamos ante una desventaja competitiva, por decirlo de una manera. Total. Así que nada, eso me parece que para cualquier emprendedor, un poco por lo que nos han venido contando, clave de, si no estoy guiándome por lo que me dicen los números, voy a tener puesto mal el foco, digamos. Voy a estar tomando decisiones que ni siquiera sé si el usuario va a valorar un cambio que yo voy a hacer, por ejemplo, en la aplicación, por decir algo. No es que dejas la intuición de lado, al contrario, sino que es un complemento también para medir los datos, tu propia intuición de hacia dónde ir o qué puede estar pasando. Y un poco la cabeza, porque nosotros tenemos esta mentalidad de los datos. No creo que todo el equipo tampoco esté pensando solo en, ok, hay que medir los datos, sino también para incentivarnos a nosotros a defender lo que nosotros queremos hacer. Lo más curioso de todo esto es la persona que nos dijo esto fue Rubén Sosenque de Pedido Ya. En una reunión apenas comenzábamos, no había ni siquiera producto en ese momento a nivel de celulares. Que nos dijo, nosotros en Pedido Ya estamos obsesionados con los números. Hay que medir todo. Después ves cómo lo contextualizás y analizás, pero tenés que medir todo. Me está volando la cabeza la historia de Viatic. La verdad que tremendo, y vale la pena en esta instancia de la entrevista para agradecer a LM Consultores que nos están acompañando, y vale la pena contarles los servicios que tienen para todos los emprendedores que están del otro lado. ¿Qué hace LM Consultores? Además de ser un estudio tradicional, el que te liquida los sueldos, los impuestos, te ve los balances de contabilidad, te dan un extra de calidad. Pasan a formar parte del negocio para ayudar a medir rentabilidad, a entender dónde están las oportunidades. Si vos tenés un emprendimiento o una empresa y no tenés la capacidad financiera de contratar a un director financiero, ellos podrían ser esa persona que te asesore, que te diga cómo está tu caja, cómo está el nivel de endeudamiento, dónde te conviene invertir. De hecho, son especialistas en proyectos de inversión, que en Uruguay es súper importante porque vos podés pagar menos impuestos y ese dinero destinarlo a hacer crecer tu negocio. Gracias LM Consultores. Y seguimos con la entrevista. Una ventaja muy grande y sobre todo en el mundo tecnológico es, yo puedo testear todo, entonces voy midiendo, ¿qué me sirve más? ¿No? Y empezar a poner esas intuiciones arriba de la mesa también, como que está buena. Bueno, y hablando de todo esto, ¿no? De toma de decisiones, de tomar información, de ver cuáles son los resultados, si nos tuvieran que decir cuál fue el último evento o lo que fuera o situación en la que realmente como equipo festejaron porque dijeron, acá la clavamos en el ángulo. Creo que como equipo igual, justo el otro día lo hablábamos porque hubo una buena noticia, no somos de festejar tanto, capaz menos de lo que deberíamos. El último momento eureka que tuvimos fue cuando entró la inversión en realidad de Flag and Play, el fondo de Silicon Valley que había invertido en Dropbox, PayPal y Rappi,
porque era el primer actor internacional como organización grande de las principales 15 del mundo en inversión, que estaba creyendo en nosotros y un poco validando el modelo también de cara a otros inversores. Fundamental. Yo creo que ahí encontramos como la validación de lo que ustedes realmente creían como... No la necesitábamos y eso también creo que es un aprendizaje grande y una convicción que tenemos. No necesitamos que las personas que están enfrente nuestro nos estén diciendo si la idea es buena o mala, pues nosotros creemos demasiado en el mundo que queremos construir con Viatic alrededor de la movilidad, pero sí era obviamente un espaldarazo para el resto de personas también. Y para Uruguay creo como proyecto el ser la primera inversión de Plug and Play de carácter uruguayo, ¿no? Hay algo que a mí me llama la atención y, o sea, con Ceci somos contadores, venimos como del mundo corporativo, ya cuando nosotros nos insertamos en las empresas ya hay una estructura, ya hay formas de trabajo y demás. Ahora, lo que me llama la atención y me da orgullo realmente es, y para saber, cómo ustedes se organizan en el día a día, teniendo en cuenta que son súper jóvenes y que lideran hoy una empresa que tienen roles de total liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo organizan su día a día? ¿Cómo organizas vos? Bueno, creo que hay algo muy importante que es, ante nada, la comunicación dentro de todo el equipo, y eso acompañado de un orden. Como la comunicación y el orden, la organización, dentro de esto, de un crecimiento capaz muy vertiginoso, que viene acelerado, que al final de cuentas tiene impacto. Decir, bueno, nosotros tenemos algo que son reuniones semanales, diarias, estamos siempre en contacto y eso para mí es algo muy, muy esencial que no se puede perder. Y a la hora también de crecimiento, porque un factor que sufren un poco algunas startups y después ya empresas más grandes es el tema de cómo se crece. Porque si una startup empresa crece bien, organizada, con una buena base sólida, después el potencial es mucho más grande. Pero si desde el vamos está un poco destartalada, hay como faltan cuestiones ahí, quizás entra alguien nuevo, va entrando personas, el equipo se va agrandando y las cosas no funcionan. Para mí ese es un pilar muy, muy importante, pero bueno, así es como lo veo yo. Sí, a ver, tampoco creo que nosotros todavía tengamos 100% resuelto eso, porque es imposible predecir qué va a necesitar el crecimiento, justamente como decía Joaco, de nosotros para poder estar 100% preparados. Sí, un 80%, espero en el mejor de los casos, pero capaz no un 100%. Lo que yo sí pienso, al menos a nivel personal, que capaz a alguien le sirve, es pensar un poco en uno como persona, cuáles son capaz las debilidades o talones de Aquiles que tiene en cuanto a la organización propia. Es decir, vos sos más de la noche o de la mañana para trabajar, por ejemplo. ¿Sos de procrastinar o no? ¿O sos súper enérgico con el trabajo? Y un poco con la mentalidad de que, al menos yo creo, el mayor limitante que uno puede tener es su propia cabeza, pensar de qué forma yo palío esas cosas que mismo puedo tener. En mi caso, por ejemplo, yo soy bastante desorganizado en realidad por naturaleza, entonces tengo un calendar súper organizado con estas horas son para trabajo profundo, para trabajo un poco más light, para reuniones. No intento meter una reunión antes de las 11 porque yo sé que me cuesta un montón la mañana e intento ahí un poco acomodarme. Ya que estamos en este tema de organización y demás, próximamente nosotros vamos a estar subiendo un capítulo que tiene relación con lo que es la estrategia, plan estratégico. ¿Ustedes hoy tienen un plan estratégico o es algo que se va dando como en el día a día? Es decir, cuando hablamos de plan estratégico es objetivos bien claros, con iniciativas claras que hacen que se logren esos objetivos, con métrica y seguimiento. ¿Lo tienen pensado hacer en un futuro? Para entender... Digan que sí porque ya hicimos el episodio. No. No aplicamos nada de eso. Justo en la última weekly de equipo tratamos este tema, Joaco lo trajo en particular. Sí tenemos una planificación que a medida que ha pasado el tiempo se ha hecho más rigurosa y más a largo plazo. Tampoco creo que cuando inicias un proyecto te conviene pensar a más de 6 meses en qué cosas vas a estar haciendo. Al principio pensábamos por mes o hasta por semana. Después es cada un trimestre, cada un semestre, cada un año, cada 5 años, cada 10 años, o lo que aspiramos que sea Viatic también dentro de 50 años y cuál es el plan de acción para poder llegar a eso. Te diría que hoy estamos en un punto medio de lo que sería ideal en la planificación, pero sí nos ponemos objetivos trimestrales, un trimestre un poco distinto a la mayoría de compañías, porque a nosotros nos toca un verano súper movido, Claro. con una principal
acción o capaz proyecto que nos lleve a ese objetivo. Por ejemplo, en verano teníamos el objetivo de llegar a 7.500 ventas de asientos y creíamos que la mejor forma de llegar a eso era influencer marketing. Entonces, todos como equipo nos pusimos con foco en influencer marketing. Gonchi, inclusive, que es de tecnología. Javi también dando por momentos manos, que es de soporte, para hacer que eso prospere y poder llegar a ese objetivo que pensamos. ¿Sabes lo fundamental de eso? Es que cuando en un equipo, independientemente del rol de cada uno, que obviamente es técnico, se labura enfocado en el cliente, básicamente, que es por lo que todas las empresas trabajan, los resultados son extraordinarios. Muchas veces lo que falta es eso, como la coordinación como equipo. Sí, ir a la misma dirección y sobre todo como un poco lo que ellos dicen, en una época de alta zafra para ellos donde se están jugando capaz, sí, como el resultado del trimestre se lo están jugando en eso y es como, che, todos para el mismo lado. O sea, me encanta eso de esa cultura que tienen ahora y es súper importante, me parece que eso lo cuiden, como vos decías, che, cuando esto siga escalando, ¿cómo hacemos para que todo el mundo siga empujando así? Ahí hay algo muy, muy interesante y más contemplando en el contexto que estamos ahora y todos los avances tecnológicos que se dan día a día, uno se despierta y ve que salió una nueva IA y que cambia el mundo y todo, es saber cuál es el norte. Tener el norte bien establecido y saber ver a través del humo de todo lo que está pasando y tener la visión bien clara, porque si no es así uno arranca y desvaría un poco y se va moviendo y al final se pierde. Y entender con todas las herramientas que están saliendo al día de hoy, todos los avances, cómo se puede llegar ahí y no cómo uno se puede perder y se termina yendo. Que también el pivotar puede estar excelente y siempre está muy bien, pero cuando uno tiene claro definida esa visión, tiene que saber ver a través del humo. Ahora que traías a la mesa la inteligencia artificial, Nos conectamos. bien, ya parecía que me estaban codeando debajo de la mesa. No, lo decís vos, lo preguntás vos, lo pregunto yo. Dale, pregúntale vos, mirá, te lo dejo. A ver si estamos conectados. No, porque justo trajiste la inteligencia artificial, que también en varios de nuestros episodios, cuando hablábamos de éxitos, digamos, que de emprendimientos globales, hablamos de inteligencia artificial como un medio que hoy, o una herramienta de la que hoy disponemos, pero que todavía está como ahí, que no se sabe cuál es el potencial y más. Bueno, ustedes utilizan inteligencia artificial y cuál es el concepto que tienen de la inteligencia artificial. La usamos en el día a día. No es que Viatic sea un producto de AI de por sí, y creo que falta un montón de tiempo para que haya algún tipo de funcionalidad con AI por medio, salvo que ahora los usuarios con data nos empiezan a decir que vale la pena. Lo usamos mucho para operaciones, para marketing, para contenidos, para programación también. Al final del día nosotros tenemos una plataforma de 300.000 usuarios registrados, más de 20.000, 30.000 al mes que están entrando, y eso solamente se soporta con una persona de desarrollo, que es Gonchi. Y eso es solo posible porque hay inteligencia artificial de por medio que le permita a Gonchi trabajar 10 o 20 veces más productivo de lo que sería en otro contexto. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque también es productividad, o sea, es utilizar lo que tenemos. O sea, ¿por qué voy a hacer algo manual cuando en realidad hay una herramienta que si la sé usar? En la posibilidad de escalar, digamos, como hablando un poco de eso, de escalar, ya están operando en Argentina. ¿Cómo fue ese desafío de llegar a Argentina? Que es un mercado cercano, pero también con sus complejidades. Cuéntenos un poquito a ver de esa experiencia. Durante mucho tiempo no queríamos ir a Argentina en realidad. Mira. En parte por los datos también que hablaban de la situación económica de Argentina, de cuánto sale el precio del ómnibus, la nafta, etc. En parte también porque era lo más fácil y queríamos hacer algo un poco más difícil. Pero unos 4 o 5 meses antes de lanzar en Argentina, hubieron cambios regulatorios en cuanto a la movilidad, lo que liberó los precios del transporte e hizo que el ómnibus y la nafta se volvieran extremadamente caras para la persona. No solo a nivel neto el precio subió, sino que el poder adquisitivo de la persona también para poder comprar estaba muy castigado. Sí. Exacto. Y ahí es que decimos, bueno, lancemos. Un poco, ahí sí, como un segundo lanzamiento de Viatic, validamos que la ruta de Cava a Mar del Plata tenía mucho potencial, más planificando nosotros lanzar en verano. Y es que ahí, con un aprendizaje que después tuvimos, en realidad, que fue solo Renzo enfocándose en Argentina y el resto del equipo en que crezca Uruguay durante el verano,
se puso a trabajar en el lanzamiento. Esto hablamos de diciembre del 2024. Un mes de Renzo todos los días ahí trabajando, cero. No conseguíamos nada. Para el último día de diciembre, la novia de Gonchi, otro de los socios, sube un video a TikTok hablando del lanzamiento de Viatic en Cava Mar del Plata. 3 días, 1 millón de visualizaciones. La aplicación explota. Tremendo. Explota, resuelve un problema muy común de los marketplaces, que es el problema del huevo y la gallina. Cómo yo traigo conductores, en nuestro caso, y pasajeros, que además en un periodo muy corto de tiempo, porque es la ventana que tenemos, estén coincidiendo en intereses como origen, destino, precio, horario, etc. 5.000, 6.000 usuarios registrados en 5 días y empezó a arrancar. 800 asientos se terminaron vendiendo en el primer mes y fueron unos 1.000 en el segundo mes. Ahí todavía Joaco no había llegado y ya para más adelante, en realidad en el año, lanzamos la ruta de Cava a Rosario, que fue otro tema muy, muy distinto de lanzamiento. Otro comportamiento, me imagino también, de cuándo viaja la gente y todo. Cuando van lanzando rutas, ¿eso es por algo en particular? O sea, ¿por qué no es toda Argentina, por ejemplo? O sea, una duda que tengo yo que seguramente la pueda tener cualquiera. Yo necesitaría que me estén agregando la ruta de Colonia a Montevideo, por favor. Me estoy haciendo todos los kilómetros una vez por mes. Quiero viajar en Viatic. ¿Cómo sería? Bueno, es un tema muy interesante que hasta el día de hoy debatimos y es algo que está muy sobre la mesa, decir, ¿abrimos todo, lanzamos un país o seguimos yendo ruta a ruta? Ahí hay algo muy importante que está relacionado a lo que decía Renzo, que es el tema de dependemos de cuánta oferta haya y cuánta demanda al mismo lugar. Yo soy mucho de hablar con el usuario, ver mails y demás, y siempre llegan, che, ¿cuándo abren tal ruta? ¿Cuándo vienen para acá? Y a veces hablando, y es como hay mucho interés, el tema que tiene que haber una masa crítica suficiente para que el usuario tenga una buena experiencia. Para que no se desincentive, ¿no? Al buscar y no encontrar. Me parece Tal cual. Claro, y eso de lo difícil que es la parte operativa de unir a las dos partes, ¿no? de hacer el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Porque es recontra tentador el decir, bueno, Argentina abrimos todo, liberamos ruta y al final no funciona tan así porque es esto mismo. Si no, la propuesta de valor no es atractiva, llegas, entras a una aplicación, parece muerta, te desinstalás y ya se fue. Y para nosotros nos parece súper relevante que la primera experiencia sea muy buena, como bueno, esto que te pasó a vos, de que pase a cada uno de los usuarios, y por eso estamos enfocados en ruta a ruta y vemos siempre esto mismo, el valor del bus, cuánto viaja la gente, quién viaja, la sacralidad. en qué frecuencia la sacralidad y bueno, eso es algo muy, muy importante. Ahora, ustedes hablaban hoy de que en Argentina, digamos, el TikTok ese que los catapultó, pero si podemos decir, o sea, ¿cuál fue o cuál es la técnica de marketing, digamos, que más les funciona? ¿Son las redes sociales? ¿Son, no sé, el email marketing, el boca a boca, cuál entienden ustedes? O capaz que es un mix. ¿Qué tema? Los encargados de marketing, acá lo tenemos en la mesa. Creo que un poco se dice siempre en las empresas grandes, los Mercado Libre, los pedidos ya, que todas encontraron un canal que les trajo el 80-90% de los resultados. En el caso de Mercado Libre fue mucho SEO, por ejemplo, porque tenían tanta oferta de productos indexada en la web. Cuando buscabas cualquier producto, los 5 primeros resultados eran Mercado Libre. Pedido ya fue mucho por el ir manzana a manzana buscando restaurantes al inicio de todo y después concentrando la demanda en un solo barrio. En nuestro caso, un poco con lo que decía Joaco de nuestra principal capaz directriz de no hay una segunda oportunidad para una primera buena experiencia. Nos enfocamos en siempre ir mejorando producto, inclusive producto, hablo también de marketing de producto, en comunicaciones, en el soporte al usuario, en beneficios para el usuario, en cuidar la propuesta de valor, etcétera, para que el boca a boca nunca deje de ser el principal canal que hoy es. Ahora, por fuera del boca a boca, que es el principal canal, aún no creo que hayamos encontrado ese canal que nos traiga el 80-90% de la gente. Y tampoco creo que en los marketplaces per se haya un canal que de un día para el otro te consiga eso. Porque llegar al punto en el que se habla de marketplace de liquidez, que son muchas transacciones concentradas en un único corredor, en nuestro caso sería justamente una ruta como Cava Rosario, lleva su tiempo y fue un poco lo que aprendimos también ahora. Rosario viene de un 70% de crecimiento comparado con el mes anterior,
pero creo que Joaco, sobre todo, que estuvo con ese lanzamiento el primer mes, fue muy, muy poquito lo que se movió para la cantidad de trabajo que le pusimos. Me gusta porque en definitiva todo lo que han ido logrando es una consecución de todo el esfuerzo y esto de poner al usuario siempre en el centro, como que mantengan esa muy buena experiencia, sobre todo para alguien que los prueba por primera vez, les debe generar mucha confianza en el usuario y entiendo que, bueno, de ahí van contando como esas historias que van surgiendo de Viatic que nos contaban hoy, o sea, al final el usuario se termina enamorando, digamos, de la propuesta de negocio que tienen y eso me parece fundamental. Y ahora hay una pregunta que está buena para hacerles a ustedes y después para poderla volver a ver capaz en unos años es, ¿cómo se ven ustedes de hoy a unos años? Capaz que podemos decir 3 como ejemplo, pero bueno, de acá a unos años, o sea, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes para con... ¿Qué les gustaría, ahí va, si ustedes vuelven en el tiempo, qué hito les gustaría haber alcanzado? Que un poco hoy dijeron, che, no tenemos como barrera en la expansión global, pero ¿qué se imagina? ¿Con qué sueñan en definitiva? Es poder ir, y ni siquiera diría 3 años, sino ojalá mucho, mucho menos, a Estados Unidos. Y poder demostrar también que existe esta necesidad del carpooling que ya se hace de forma informal en Estados Unidos, que Viatic puede llegar a solucionar y conquistar Estados Unidos, que es un logro, creo que a nivel de emprendedores en Uruguay hay muy pocos que han llegado a ir a probarlo. Para mí, yo me voy un pasito más adelante todavía, que es ser la plataforma de viajes compartidos de carpooling con pisada más fuerte en toda América. Eso sin duda, y bueno, después cruzar un poquito el charco más lejos, pero en principio eso es el norte, y bueno, después más como ser el hub de movilidad, con muchas cosas centralizadas en Viatic, pero eso ya es todavía más lejos y podemos hablar mucho más. Vamos a poner que el sueño sea entonces unir Ushuaia con Alaska, con Viatic, en definitiva. Me encantó. Que ahora esto queda guardado para que podamos ir a compartir unos mates cuando lo hayan logrado, que seguramente sea en nada, bueno, y poderlo festejar juntos. Hablamos de emprendimiento, sí, que en definitiva es como nuestro público objetivo en este podcast, y nos gustaría que nos dijeran, bueno, ¿cuál sería la charla o qué le dirían a un emprendedor que tal vez está empezando o que quiere empezar a emprender en una charla de mate? O sea, si se encuentran con alguien que les dice, che, mira, tengo como el bichito de querer lanzar algo, o sea, ¿cuál sería como sus palabras para con ese posible emprendedor? Pegate a alguien al que tengas al lado, al que ya lo haya hecho, al que está arrancando, codeate y aprende de eso. Es estar bien pegado al ecosistema que ya sea en Uruguay o Argentina está creciendo cada vez más, pasado a ser una región con mucho, mucho potencial y hay mucha gente que está muy zarpada. Es eso, es pegarse y estar ahí codo a codo y aprender del que ya lo hizo, el que lo está haciendo y el que tiene la idea. Para mí eso es esencial. Sí, y para agregar capaz algo más, porque aparte es algo que me he preguntado bastante y en el CIE, en el Centro de Innovación, llegan emprendedores cada día nuevos con una idea y capaz te preguntan qué hubieses cambiado si arrancabas hoy, con los aprendizajes que tenés ahora, etc. Es, volviendo a la respuesta que te habíamos dicho antes, no dejar de hablar nunca con los usuarios, nunca, porque es algo que acá se hace Steve Jobs y capaz en realidad Steve Jobs también lo hacía muy probablemente. Son ellos los que te van a determinar por qué rumbo ir, qué cosas mejorar y qué cosas no mejorar. Y son los que tienen la última palabra en definitiva de si esto funciona o no funciona, pues son los que usan tu plataforma. Ahora que nombrabas a Steve Jobs, ustedes, ¿con qué emprendedor, si no tuvieran límite, les gustaría tomarse un mate? Kalanick. Iría full Kalanick. Fundador de Uber, Kalanick. Yo que me quedé pensando en quién es, perdón. No lo vimos en los casos de éxitos globales de la temporada 1. Fundador de Uber con un caso muy particular, un tipo con un temperamento que también pasó mil y una, pasaron muchas controversias, pero la forma en la que él, como estaba el mercado y la potencialidad que tenía en Estados Unidos cuando se creó Uber, lo hizo y al día de hoy Uber es increíble saber más de él, de su proceso y de esas estrategias que él quizás tenía en esos momentos que fueron muy controversiales, bueno, Sí. pegarse un poquito ahí. Un poquito lejos, pero va a pasar. Yo
capaz me tomo un poco el atrevimiento de decir 2 personas en realidad. Sí, con total libertad. Siguiendo la línea de Joaco, iría en realidad también por Brian Chesky, que es el fundador de Airbnb. Porque también Airbnb, como Marketplace, como Uber o Mercado Libre, tuvo muchos desafíos en cuanto, por ejemplo, transparencia, confianza, seguridad. En su momento, en 2010, 2009, cuando lanzaron, pensar en dejarle la casa a otra persona o ir a la casa a un desconocido a quedarte era una locura. Yo creo que nadie duda de entrar y buquear en Airbnb, y eso es un laburo gigantesco que ellos hicieron alrededor de la confianza, que me parece súper interesante. Ojalá algún día los conozcamos. El otro fundador o los fundadores que yo siempre quiero traer a la mesa son justamente los fundadores de Pedido Ya. Porque ya hemos hablado y tenido la suerte de hablar con varios de ellos. De los 3 hablamos con 2. Rubén Sosén, que nos ha dado mucha mano en consejos. Con el otro brazo tuvo más de 15 reuniones desde que lanzamos, de forma siempre totalmente desinteresada, porque ni siquiera había un producto ahí de por medio. A mí me tocó hablar también con Álvaro García, que es otro de los fundadores, y no hubo, creo, una sola reunión donde no sacáramos algo de valor. Mínimo o máximo, o inclusive, ya sea profesional como personal, me parece un tú a tú que yo al menos nunca dejaría de tener, y siempre que tenga la posibilidad lo agarraría. Tenemos que traerlos a Frontal Mate. Ya tengo un poco esa misión de traerlos al podcast. Me voy a quedar con un concepto que decía Joaco. Un poco por eso surge a Frontal Mate, porque queremos que los emprendedores se peguen a alguien que a veces arrancar es difícil, y por eso un poco pensamos decir, ¿cómo nosotros podemos ayudar a emprendedores que hoy no saben por dónde arrancar? Bueno, mirando los capítulos de Frontal Mate y escuchando estas historias que realmente te abren la cabeza, te inspiran a hacer, a crear, y nos están trayendo valor real de aprendizajes reales de cosas que fueron atravesando. Motivar y tratar desde nuestro lugar ayudar o poner nuestro granito de arena a todo el ecosistema emprendedor. Así que nada, la verdad que tremendo. Tengo una más. Tengo la última pregunta. Si tuvieran que nominar a alguien para que hagamos este ejercicio de sentarlos a tomar un mate y contar su historia, ¿a quiénes nominarían? Y esto va para que lo vean y después vengan al podcast. Yo diría al niño prodigio, que le digo yo, a Luca Kunsti, que es un chico que tiene una historia increíble, muy relacionada. Hablas más, hasta donde yo sé, 5 idiomas, seguro habla más. Muy inquieto, moviéndose, siempre queriendo aprender más y siempre queriendo generar un impacto. Tiene una historia muy buena sobre aviación y está construyendo algo muy grande sobre ese tema, así que tiene que venir. Me encantaría, mientras estoy cocinando, ponerme los auriculares y escucharlo hablar, así que espectacular. Yo invitaría a Agustín Suárez. Tanto Luca como Agustín son personas que también vienen del CIE y con los que compartimos el día a día trabajando entre nosotros. Agustín creo que no habla 5 idiomas, habla 2 como máximo. Pero es una persona que creo que vale mucho también escuchar por su historia particular, que es desde la fundación de una empresa siendo joven hasta también la convicción de tirar eso abajo para reconstruirse a sí mismo en Estados Unidos, en Silicon Valley, viviendo y trabajando para otra startup. Creo que vale mucho la pena escucharlo. Bueno, ya saben que quedan formalmente invitados al podcast, así que ya después coordinaremos con ellos para que vengan. Chicos, la verdad, un gustazo. Esta historia me sirvió mucho para nosotros también. O sea, lo que estamos contando me hace sentir muy orgullosa, me hace pensar que la oportunidad es inmensa para todos, me hace pensar que las nuevas generaciones son mucho más capaces de lo que a veces creemos en nuestra falsa idea de que las generaciones están perdidas, nada que ver. No, y que desde Uruguay, ¿no? Porque la realidad es que somos 3 millones de personas y realmente es un hub tecnológico referente, exportación, digamos, de servicios de tecnología al mundo, top 2, 3 a nivel Latinoamérica. Es increíble. Tenemos, ¿no? Ese potencial que la realidad es que te hace cada vez sentir más orgullo del país al que pertenecemos. Agregaría una pequeña cosa también, que es inclusive algo que después también aprendimos, que es, para mí todos tenemos un potencial desconocido, e inclusive a mí personalmente el Pedido Ya me marcó el cambio de chip de, ok, se puede construir algo grande para Latam siendo uruguayo, pero también para mí está esto de invitar a inclusive más
y pensar que podemos romper muchas más barreras de las que ya rompimos. Y si Pedido Ya vale $1.000 millones, no apuntar a otra empresa que valga $1.000 millones, sino algo que valga $100.000 millones o $1 trillón. Porque en todo el mundo hay también otros emprendedores, y en Estados Unidos, cuando vos vas y charlas con ellos, todos apuntan a la luna siempre. Entonces, ¿por qué nosotros no? Claro. No ver el techo. Exacto. Y aparte que siempre se habla, obviamente, como Uruguay, como una cuna de emprendimiento, porque es un mercado súper interesante para testearlo. Y cuando pensás en apuntar hacia afuera como ustedes, lo que pueden lograr es inmenso. Así que... Nada, agradecerles por el tiempo, por la disposición, por todo lo que comentaron, por la transparencia. Obviamente que todo esto vamos a estarlo publicando en nuestras redes, que de paso, obviamente, que nosotros el chivito final son todos nuestros arrobas. Que nos sigan en... @aprontalmate en Instagram, aprontalmate podcast en YouTube, donde ya tenemos... Suscriban, por favor, porque van a venir las nuevas historias. Exacto. Tienen que estar ahí con la campanita prendida. ¡Tim! Llegó la nueva historia en Spotify también. Y el recomendar para nosotros el boca a boca, o sea, lo que queremos es lo que dijimos, llegar a esa persona que necesite por lo menos motivación o algún consejo. Eso es lo que estamos tratando de hacer con Ceci. Así que nada, chicos, 1000 gracias por haber estado. Y gracias a ustedes por quedarse hasta el final del episodio. Nos vemos en un próximo episodio. Valga la redundancia.